Historias para ser contadas. Hoy el capítulo está dedicado al dique de Potrero de los Funes. ¿Quién sabe en el país, en Latinoamérica, que aquí abajo se encuentra uno de los primeros diques construidos en Latinoamérica? Hoy vamos a contar la historia de base, cómo se formó este embalse tan conocido por el turismo argentino y el turismo internacional, que es el lago de Potrero de los Funes, y la historia de su dique, construido a finales de 1800. He convocado a un historiador, al profesor Néstor Menéndez, y a un colega periodista fanático de estas historias, que es Jorge Rosales. Con ellos, la historia para ser contada. En el año 1855, este paisaje era un valle, como lo sigue siendo hoy, pero estaba ocupado por la familia de Carmen Jiménez y su esposo Mateo Ojeda. Ellos tenían acá en este valle cultivos, por ejemplo, tenían sembradíos de maíz, de trigo, árboles. Y el río, en realidad el río Potrero, cuyo afluente principal es el arroyo Los Molles, pasaba por el medio del valle. Y una particularidad era justamente acá en el cierre, donde empieza la quebrada de los Cóndores, es que al iniciar la quebrada, en este cierre, las paredes allí como que se juntan y son muy estrechas. Eso por allí podía favorecer o permitir la acumulación de agua, por allí una pequeña lagunita, incluso en el campo, en este campo que tenía Carmen Jiménez, también había obras de acequias justamente para el regado de sus cultivos. Cuando en el gobierno de Justo Arac, a través de un decreto se conforma una sociedad anónima con accionistas para empezar a construir la represa de Potrero, ya entonces se la mencionaba como represa, no dique, represa. La comisión o esta sociedad anónima ya empieza a avanzar en el proyecto de represa, empieza a contactar al constructor, convencidos que esta familia les iba a vender voluntariamente sus terrenos para construir una obra de bien público, porque era necesaria para abastecer a la ciudad de San Luis. Y siguen hablando con esta familia hasta que finalmente llegan a un acuerdo en donde dice doña Carmen Jiménez que, bueno, está bien, accede a que le expropien el campo, se lo tasan en 1.226 pesos, con 3 reales y 3 cuartillas, que sería un cuarto de real, en realidad. Y ella pone finalmente la condición de que si transcurrido el tiempo no se realizó la obra, ella iba a volver a ocupar su campo. Bueno, el problema es que no había cemento en esa época, ¿no? El cemento romano se había perdido, la costumbre, la tradición del cemento romano en el mundo. No se conocía, no se trabajaba con el cemento, que es una mezcla de varias tierras, ¿no? El cemento. Bueno, la cuestión es que las murallas que se hacían, que eran de mampostería, o sea, una mezcla de cal, piedra y ladrillo, esas murallas no tenían la consistencia necesaria para contener una cantidad tan grande de agua. Entonces, sobre todo cuando venían las crecientes estivales, la tiraban abajo. O sea, tenemos acá por lo menos 2 construcciones que fueron demolidas, que fueron rebasadas o destruidas por las crecientes, ¿no? Y estas 2 construcciones son probablemente de esta fecha que va del 55, que es cuando se decide construir el dique, hasta 1855, hasta 1870, han sido estas 2 murallas. Ahora, la decisión que se toma en 1870 de construir es así, va a terminar ya en el primer dique, ¿cierto? Que se habilita en 1876. El primer gobernador constitucional de la provincia de San Luis, don Justo Arac,
en 1855 ya ideó armar aquí, en Potrero de los Funes, la primera represa que diera agua a la ciudad de San Luis. Así comienza a escribirse oficialmente la historia del dique de Potrero de los Funes. La provincia de San Luis siempre sufrió sequías. Había épocas, ciclos de 4 o 5 años de sequía. Esto permitía que estas aguas de Potrero de los Funes bajaran a tal punto que se podía ver el dique viejo, el dique histórico construido en 1880, 70. Es lo que pasa hoy en la realidad, a 2024. Podemos ver los vestigios del dique viejo y vamos a explicar en este capítulo cómo se construyó, quiénes fueron los protagonistas de la historia de uno de los primeros diques de Latinoamérica. Una de las obras que se realizó también fue la obra del canal Gandolfo para desviar el arroyo Las Águilas, allá en la zona de Virorco. Entonces, en las sierras. En las sierras, que es de donde nace el río Los Molles. Entonces, el canal Gandolfo, año 1909, le aporta más agua al dique Potrero. Y eso también obliga a elevar el muro. Cuando se construían esos diques que fracasaron, viene una persona que es contratada, que es un sabio francés de apellido Bravard, que es contratado en la época de la Confederación Argentina, tenía capital en Paraná, para hacer un dique construido ya con toda una planificación, ¿cierto? Y con mayor apoyo logístico, digamos, una cosa mucho más fuerte. Y entonces este constructor viene, se instala en San Luis, se suscitan algunos inconvenientes y esto hace que la obra se demore y después entra en el conflicto político de fines de los años 60 hasta que llega Ortiz Estrada, ¿cierto? Tengo un trabajo mío sobre esos momentos. Ortiz Estrada viene con otra impronta y ya a partir de ahí se renuevan. Esta construcción, que ya va a ser definitiva, digamos, porque va a perdurar al día de hoy, más allá de que se hizo una muralla nueva, pero la muralla vieja persiste y siempre ha estado, digamos, como quien dice, conteniendo, ayudando a contener, ¿no? Esto es una de las primeras grandes construcciones de diques de Sudamérica, ¿no? Se comienza a construir en 1871-72 y se habilita en 1876, ¿no? Bueno, ¿ves? ¿Estás viendo la forma curvada que tiene? Sí. Esa curva que tiene el dique viejo, Sí. justamente está para poder aguantar el peso del embalse. Claro. Porque son millones de metros cúbicos, ¿cierto? Claro. Y ahí se puede observar donde está roto, Sí. la parte que está más rota, la mampostería. Claro. Que yo te decía la mampostería, observa, 1876. 76. Claro, este es el dique, es uno de los diques más antiguos de Latinoamérica. Uno de los primeros diques que se hace en Latinoamérica y que da resultados. Este es el dique nuevo, ¿De cuándo es? de 1826, inaugurado un poco después por el presidente Alvear. Y este tiene la característica que está ya construido con cemento, Claro. totalmente hecho de cemento, ¿cierto? Acá en la parte de arriba, en la pasarela, tenemos un poquito más de 1 metro de ancho, y en la parte de la base hay como 5,5 metros. Vine a Potrero de los Funes a conocer la historia de todo este entorno natural impresionante, muy cerquita de la capital puntana, con muchísima publicidad turística a nivel internacional. Este lugar
tiene historias muy particulares e interesantes que se van a quedar admirados. Este dique es fundamental para la provisión de agua a la ciudad y a las chacras, ¿no? Pero lo que pasa es que desde Potrero hasta la ciudad hay toda una zona de chacras, en el Chorrillo, en las chacras, inclusive acá un poquito más allá, saliendo de acá del Potrero. Entonces, pese a que estaba el dique y los canales, toda esa situación, no era raro que a la ciudad le faltara el agua igual, ¿no? Y también, teniendo más caudal para aumentar el volumen del dique, habiendo elevado el muro, ya se tenía en proyecto aprovechar el agua para generar energía, energía hidroeléctrica. Entonces, en el año 1930 se inaugura la usina hidroeléctrica, la hidro que le llaman, que nosotros aún la vemos ahí en las chacras, que está abandonada. Y también fue necesario construir una obra de las mismas características arquitectónicas en la esquina de Avenida Ilia y San Martín, donde hoy está el correo, para transformar esa energía que era enviada desde acá. Cuando se construye el dique, unos años después, se ve la necesidad de poner un cuidador para poder controlar y verificar algunas cosas que tenían que ver con el propio dique y el mantenimiento, ¿cierto?, de toda la zona. Se construye ahí el Hotel Potrero, queda demolido lo que era la casa del cuidador, y se construye el Hotel Potrero Los Funes. ¿Sí? Si en un principio se buscaba simplemente, digamos así, orientar el turismo interno, no se apuntaba al turismo internacional. Okay. Pero posteriormente, cuando se radica el casino en el hotel, entonces ya creo que había ya una expectativa de promocionar mucho más el turismo en esta zona, ¿no? Estas historias, para ser contadas, no tienen precio. Y usted lo vio en la televisión pública.